Bueno, te voy a leer un poema tuyo. Galería del Este. El microcentro respira poesía desde tiempos remotos. En la disquería, cuando veo al muchacho que revisa sin prisa la batea y acaso entre susurros canturrea un devenir, no quiero soñar 1000 veces las mismas cosas. De cuando el rock nacional ni sonaba festival de marcas, sino como una auténtica expresión artesanal, citadina, efervescente. Poesía en el stencil con aerosol, en la publicidad canchera de vía pública, el pasacalle asumiendo otro error del corazón. ¿Cuándo no? Volver con el caballo cansado. La más bella del bondi tararea, con sus auriculares en la sien, y el poeta que observa, le da forma a cada instante. Estamos rodeados de poesía, la verdadera voz soñada, una locuaz conversación cotidiana. Este poema con Lucho decidimos que comprime un montón de información, sí, y nos habla de esta pequeña obsesión que tuviste con el pasado, con el recordar, con tal vez un llamado melancólico y de vida, ¿no? Sí. De impulso de vida también, ¿no? Porque está la búsqueda, no es solamente quedarse, sino atrapar a la poesía que nos está rodeando todo el tiempo, a la observación, a estar contemplando. Sí, y hay también, eso yo lo había tomado nota cuando lo leíste la anterior vez, que hay como una pequeña también investigación en lo que tiene que ver con lo artístico en la ciudad, porque a mí me parece que uno de los orígenes es el microcentro, porque ahí estuvo el Ditela, estuvo el Instituto Ditela. Entonces, a partir de, digamos, hay inclusive un libro de un autor que me encanta, que se llama García, que habla justamente sobre el Instituto Ditela, y bueno, lo sintetizo capaz en una frase, digo, el microcentro respira poesía, pero bueno, porque me parece que hay un origen ahí, ¿no? Por lo menos reciente, de los 60. Hablas un poquito del graffiti también. Hablo tal cual, O sea, tal cual. No solo el arte se expresa con música, sino que está también Sí. el ataque a la urbanidad. Exacto, ¿no? sí. A través de los locos rebeldes. Sí, tal cual. Sí, bueno, creo que eso también es más ochentero, ¿no? Es como más por ahí de los Corolos, de toda esa época donde nos sorprendían los grafitis en esa primavera alfonsinista. Hablando de gente por ahí de más de 13, 14 años en aquella época, ¿no? Después se hizo algo más común de observar. Escribir una pared en época de la dictadura no debía ser Claro. fácil. Tal cual. Mismo en los primeros años después de ya iniciada la democracia todavía existía cierta represión policial que no se iba, ¿no? Como, está bien, por ahí no había racias como había en aquella época de tomar así lugares en donde había, no sé, algo artístico, pero la policía todavía seguía con mucho poder, el ejército seguía todavía con mucho poder y había represión a expresiones artísticas. Puede ser que en esa época el arte todavía tenía como esa fuerza política, de pronto aparece un grafiti en una pared y es un mensaje político, digo, no es solamente algo estético. Claro. La sola irrupción, digamos, de esa Claro. forma de dar un mensaje. Tal cual. O sea, no quiero hacer como el discurso pesimista, ¿no? De que hoy ya no se puede hacer eso, pero de alguna manera quizás está más diluida esa posibilidad. Está más diluida. Sí. A mí hay pocos grafitis hoy en día que me sorprendan o que me inspiren así. Claro, que te dejen pensando, ¿no? Que me dejen pensando. En cambio, sí recuerdo uno patente de aquella época que decía: las putas al poder, que sus hijos ya lo están. O sea, eso es, ¿no? Es como un mensaje breve en un graffiti. O basta de prejuicios. Eso estaba en la calle. Claro. Eso estaba en la calle. El famoso de las imprentas del pueblo, ¿no? Las paredes son las imprentas del pueblo. Total, sí, claro. Es muy interesante pensarlo porque
uno ya lo tiene como una pieza cotidiana de la vida que de hecho ni siquiera se usa mucho para dar un mensaje político. A veces sí, obviamente, depende del artista, depende del momento, pero... Claro, habría que pero- pensar, no sé, en Bansky o en alguno Claro, de esos, ¿no? sí, sí, En es verdad. esos. Seguro. Pero acá circulaba eso, digo. O sea, estaba. Los Corol después se transformaron en otro. En otra entidad artística, a lo mejor lo llevaron para otro lado, pero eso estaba. Sí. Volviendo a esto del microcentro, también en Brotan hay una mención, por ejemplo, a Federico Manuel Peralta Ramos, No. que fue uno de los que participó en el Ditela, Sí, ¿no? Y el Ditela estaba ahí en el microcentro. claro. Peralta Ramos es el que hizo el huevo gigante. Sí, y era el que aparecía en el programa de Tato Bores. Ah, sí. Hay unos clips ahora en internet de él. Me parece Claro. cuando Sí. se hablaba de economía o algo por el estilo. Sí, era, digamos, una versión anterior a quizá lo que ahora reciente que hace Yayo por ahí de hablemos Claro. hablemos cualquier cosa, Mm. ¿no? Y el tipo deliraba sobre un tema. Pero era muy ocurrente y aparte me parece que su figura era como también, ¿no? Inspiraba eso de delirio.